Hola, ¿me confirman si pueden ver la pantalla? Se ve, doctor. Correcto, ahora sí. Bien, vamos entonces a iniciar la presentación. Lo que les mencioné el día de hoy fue que haremos una revisión de algunos fármacos dirigidos contra procesos micóticos, pero de tipo sistémico. Esta presentación está dirigida contra ese tipo de patologías graves, muchas veces, sobre todo por el tema del contexto de pacientes inmunosuprimidos. Realmente hay muchos fármacos más, pero la mayoría son de uso tópico y esos no serán tratados en esta presentación, puesto que no es motivo de esta revisión. Importante recordar entonces que tenemos una gran variedad de familias de antimicóticos con algunos mecanismos de acción, algunos similares, otros completamente distintos, y por lo tanto también algunos comparten patrones de resistencia que es importante recordar. Y ese tema es también de suma importancia revisarlo porque cada vez tenemos más pacientes que tienen la necesidad de usar ese tipo de fármacos debido a que tenemos cada vez también más pacientes inmunosuprimidos por diferentes causas. Y la agenda que trataremos el día de hoy, hablaremos alguna parte introductoria de los antimicóticos para luego revisar en forma separada cada una de las familias, empezando con los azoles, que son los más antiguos, y sus derivados, los triazoles de primera y de segunda generación, la familia de los polienos, donde solamente hablaremos del anfotericin B, que es el fármaco más potente que tenemos de esta familia y probablemente de todas las anteriores. Y finalmente las equinocandinas, que es la última familia en ser aprobada por la FDA. No son tan nuevas, pero son las últimas y algunas de ellas ya tenemos disponibles en el país. Es importante recordar eso y algunas conclusiones al final de esta presentación. Y entonces le decía que es importante recordar las micosis sistémicas porque cada vez tenemos un grupo mayor de pacientes que necesitan de todas maneras usar estos fármacos debido a su condición de inmunosupresión, sobre todo de tipo celular. Y aquí tenemos algunos ejemplos, como los pacientes con VIH en estadio SIDA, los pacientes trasplantados que usan inmunosupresores para evitar el rechazo de los órganos, las infecciones nosocomiales, puesto que requiere pacientes que usan antibióticos de amplio espectro y esto pues condiciona sobreinfecciones micóticas, los pacientes con neutropenia o oncológicos con tratamientos que bajan la inmunidad celular y enfermedades endémicas pues como la diabetes que también genera inmunosupresión en los pacientes mal controlados. Entonces es importante ver que cada vez hay mayor cantidad de pacientes en estos grupos y por lo tanto también las infecciones micóticas se ven con más frecuencia y de ahí la importancia de revisar este tema. Y veremos pues algunas drogas que han ido apareciendo progresivamente en forma secuencial para poder llegar hasta el último en ser aprobado, que es un triazol de segunda generación. Como repito, acá no hablaremos de micosis superficiales porque no es la meta o finalidad de esta presentación. Y quiero empezar en las generalidades con la revisión de los mecanismos de acción, porque conociendo los mecanismos de acción, también podemos entender los mecanismos o patrones de resistencia. Y entonces es importante recordar cómo, por ejemplo, los polienos y los triazoles comparten un mecanismo de acción similar, puesto que ambos finalmente atacan la síntesis de ergosterol a diferentes niveles en la reacción química, pero finalmente es el mismo mecanismo, ¿no? Por ejemplo, los polienos actúan inhibiendo a la síntesis de ergosterol en la última fase de la formación de esta, mientras que los triazoles actúan a nivel de la 14-alfa esterol de metilasa, que hace una reacción previa a la formación final del ergosterol, inhibe entonces la síntesis de esta estructura que da sostén a la pared celular del hongo, ¿no? Entonces, no es idéntico el mecanismo de acción, pero es similar porque actúan en la misma diana y entonces también pueden compartir algunos patrones de resistencia. Pero noten la diferencia con las equinocandinas que tienen una diana específica diferente, como la beta-glucano sintetasa, y finalmente el mecanismo de acción es inhibir la síntesis de 1,3 beta-glucano, que finalmente en forma indirecta va a colaborar en la formación de ergosterol, pero de todas maneras esto es parte también de la estructura de la pared celular y no tiene un efecto solamente en ergosterol, por lo tanto es un mecanismo distinto a las dos familias anteriores que también vamos a detallar. O sea, recordar eso, porque al tener un mecanismo de acción diferente,
no comparten mecanismo de resistencia y eso es importante, pues si encontramos cepas resistentes de las dos primeras familias, muy probablemente sigan siendo sensibles a las equinocandinas. Ese dato es muy importante. Y entonces, históricamente, las primeras drogas que aparecieron fueron los azoles, como el ketoconazol y el clotrimazol, que ustedes han escuchado que todavía existen en la actualidad, como crema, champú u óvulos, o sea, todos de uso básicamente tópico. Y entonces son muy antiguos, de la década de los 70 aparecieron estas drogas y finalmente pues su uso era restringido a problemas básicamente de piel y mucosas. Sin embargo, la necesidad de usar drogas más potentes hace que aparezcan nuevas drogas que son derivados de las primeras, que llamaron triazoles, y estos aparecieron en los años 90. Y estas aparecen, como le dije, porque el uso era muy restringido de los azoles con infecciones de piel y mucosas, pero también el tema de la toxicidad, de las interacciones y sobre todo la aparición de resistencia hace que aparezcan nuevas drogas y así aparecen los triazoles de primera generación como el fluconazol y el itraconazol, que tienen un espectro de acción mucho mayor que los azoles, pero de todas maneras no era muy amplio comparada con las drogas actuales, pero eran obviamente mucho mejores que los azoles. Y entonces eso vino a revolucionar mucho de las indicaciones, puesto que los triazoles de primera generación ya se empezaron a usar en infecciones sistémicas, como el caso de la cándida, la más frecuente, y en la era VIH, pues con el tema del uso durante infecciones por criptococosis, que da el tratamiento de consolidación, se usa el fluconazol a dosis altas. Entonces, vean cómo fue evolucionando los azoles hasta los triazoles de primera generación. Sin embargo, ya hay cepas resistentes a los triazoles de primera generación, como el fluconazol, y entonces, por ese motivo, aparecen las drogas o triazoles de segunda generación a partir del año 2000. Entre ellas tenemos voriconazol, posaconazol, raboconazol y el último será aprobado el isobuconazol, que veremos también más adelante. Y aquí vemos, por ejemplo, históricamente cómo aparecen los antimicóticos. Generalmente los primeros fueron los de uso tópico y algunos desaparecen por toxicidad, aparecen nuevas presentaciones de drogas ya conocidas. Entonces vean cómo progresivamente van variando hasta el último en ser aprobado, como le mencioné, el isavuconazol, que es un triazol de segunda generación aprobado por FDA el 2015 y que viene en presentación oral e intravenoso y que tiene un amplio espectro de acción que mencionaremos más adelante. Entonces es importante recordar eso. Y entonces, ya lo había mencionado, el mecanismo de acción de los azoles, y debido pues a su escasa actividad, baja biodisponibilidad, por eso se usaban básicamente para problemas locales y también efectos tóxicos, hepatotóxicos, alteraciones a nivel de los órganos sexuales, hirsutismo, etcétera, etcétera, hacía que no sean muy recomendables y eso es lo que indujo, pues, finalmente a la aparición de las drogas que ya he mencionado, los triazoles de primera generación y luego los de segunda generación. Entonces, para recordar la estructura química tanto de fluconazol, de boriconazol y de hidraconazol, recordar básicamente la estructura química. Ya lo habían mencionado, el tema de la inhibición de 14-alfa-lanosterol, lo que inhibe que se llegue a demetilar y forme finalmente las capas de ergosterol. Y es por eso que comparte un mecanismo parecido también a los polienos. Recordar también que el metabolismo de estas drogas es completamente hepático, sobre todo utiliza al citocromo P450, que es frecuente o común para otras familias también de fármacos, y entonces el tema de las interacciones también debemos tener en cuenta siempre cuando utilicemos azoles o triazoles. Y acá está justamente lo que les decía, cómo es la reacción química para la síntesis de ergosterol, pasa por todos esos procesos y cómo los polienos actúan en la última fase de la síntesis de esto. En cambio, los azoles y triazoles actúan a este nivel, inhiben la conversión del lanosterol a simosterol y al cortar la reacción química se evita finalmente la síntesis de ergosterol, ¿no? Actúan a diferentes niveles de esta reacción química, pero finalmente consiguen eliminar las capas de ergosterol, ¿no? Por eso la similitud en el mecanismo de acción. Y entonces, pues también existe mecanismos de resistencia similares, justamente por esas mutaciones que pueden darse en estas enzimas. También hay mecanismos parecidos a las bacterias, en el caso, por ejemplo, las bombas de flujo,
donde, por ejemplo, podemos ver que la droga ingresa directamente al hongo y luego en forma activa es expulsada del mismo, y eso en este caso se le llama pues bombas de expulsión, que también tiene que ver con las bombas de flujo que se ve en las bacterias, pero es un mecanismo muy parecido también a estos, pero son completamente diferentes porque las dianas son diferentes en este contexto, y por supuesto las mutaciones también, que son genes específicos ya identificados de resistencia. Estos son los azoles de uso tópico, muchos de ellos hasta ahora los tenemos disponibles. El miconazol, el clotrimazol que está en crema, en óvulos, ketoconazol encontramos en crema, en tabletas, en champú, tioconazol y lisoconazol. También tenemos varias presentaciones de uso tópico para piel y mucosas. Todos estos son básicamente de uso local. Pero los triazoles, o perdón, los azoles antiguos como el ketoconazol, vinieron, pues fueron los primeros que fueron aprobados por FDA, no tienen buena distribución, no ingresan al líquido cefalorraquídeo, por lo tanto no sirven para infecciones del sistema nervioso central. Como le dije, suprimen la producción de testosterona y cortisol, alteran pues alteraciones hormonales importantes, hepatotoxicidad, gastrotoxicidad, muchas interacciones por citocromo P450, y no hay presentación parenteral. Así que eso son las grandes desventajas del ketoconazol. Y ahora solamente se usa pues para problemas de la piel y cuero cabelludo, pero más allá de ello no tiene otras indicaciones, pues tienen escasa actividad, básicamente centralizada a la cándida y algunos hongos dermatofitos. Más allá de ello no tiene otro tipo de espectro de acción. Entonces, por esas deficiencias en los azoles aparecen los triazoles de primera generación como el fluconazol, que fue aprobado en el año 90, y esto pues tiene unas ventajas importantes respecto a los anteriores debido a que tiene un espectro mayor que incluye las levaduras como criptococo. La mayoría de especies de Candida albicans son sensibles, incluso algunas especies de Candida no albicans también son sensibles, con excepción de Candida glabrata y Candida krusei, que son dos bacterias, o perdón, dos especies de este hongo de Candida que tienen una resistencia intrínseca al fluconazol. Si ustedes hacen un cultivo de hongos y aíslan Candida glabrata o Candida krusei, nunca usen fluconazol porque ya hay una resistencia intrínseca a este medicamento. Entonces, tener cuidado con eso. Pero también tiene cobertura contra coccidioidomicosis, para coccidioidomicosis, pero ningún beneficio contra hongos filamentosos como el Aspergillus. Importante recordar este espectro de fluconazol. Tiene presentación tanto oral como parenteral, tiene una buena absorción oral, se alcanza un 85 o 95% de la dosis por vía oral, se alcanza esta concentración de la sérica, es decir, que está muy cercana a la concentración cuando usamos ampollas que cuando usamos por vía oral, porque no se modifica por los alimentos, por la acidez del estómago, no se ve alterado, y la importancia es que tiene buena penetración al sistema nervioso central, por eso se usa en meningitis por coco con buenos tasas de resultados debido a la buena penetración que alcanza hasta un 90% de la concentración sérica se alcanza en líquido cefalorraquídeo. También el metabolismo renal, así que muchas veces se sugiere cuando hay presencia de falla renal, reducir la dosis. Y aquellos pacientes que están en hemodiálisis, después de cada sesión de hemodiálisis debe indicarse una dosis adicional para alcanzar niveles, digamos, adecuados, puesto que la hemodiálisis sí arrasa con los niveles de fluconazol en sangre y los elimina por la máquina. Y entonces, importante dar una dosis adicional postdiálisis. Es importante con fluconazol. Y está indicado para cándida, como por ejemplo presencia de mugue oral, esofagitis, vaginitis candidiásica, endoftalmitis, peritonitis, algunos accesos intraabdominales causados por el hongo, cistitis también, una buena indicación, utilizar fluconazol. Ahí pueden ver ustedes que también es una de las principales indicaciones de candidemia. Ojo, en inmunocompetentes es la primera opción, candidemia, puesto que el efecto deseado es similar al anfotericin B, pero mucho menos tóxico. Por eso la ventaja de fluconazol en este grupo. Pero cuando hablamos de pacientes inmunodeprimidos y tenemos candidemias,
ahí sí se sugiere utilizar mejor anfotericin B, que es mucho más potente, porque es riesgoso la respuesta o dudosa la respuesta de fluconazol en pacientes muy inmunodeprimidos, o en todo caso la respuesta no será la misma que un inmunocompetente, ¿no? Por eso se prefiere en esos casos usar anfotericin B. Entonces ya lo mencioné, lo recalco, Candida labrata y Candida krusei, resistentes siempre a fluconazol. Y también la idea ahora es evitar el uso en profilaxis, en prevención, porque se está viendo un alza importante de resistencia a fluconazol y eso obliga pues que tengamos que de todas maneras tener cuidado con el tema de la resistencia. También tiene cobertura, lo había mencionado, contra coccidioidomicosis, contra histoplasma y esporotricosis, aunque su potencia es algo menor comparado con itraconazol, que es de la misma familia, ¿sí? Y ya dijimos que el fluconazol, a diferencia de itra, no tiene ningún beneficio contra hongos filamentosos como aspergillus, pero sí buena respuesta frente a levaduras. Y en criptococosis, la había mencionado también, se usa en el periodo o fase de consolidación del tratamiento de criptococosis, se usa con dosis alta de fluconazol, en promedio 1200 miligramos por día. Y algunas indicaciones de profilaxis, sobre todo en trasplantados, en pacientes que están con tratamientos oncológicos. Sin embargo, ya debido a la alta frecuencia de resistencia de muchos hongos endémicos, ya no se sugiere que sea fluconazol como profilaxis. Algunas guías, como por ejemplo el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, INEN, maneja, por ejemplo, profilaxis diferentes, ya usa triazoles de segunda generación, probablemente por el tema, pues, de la alta resistencia que hay actualmente, ¿no? Eso es importante recordar. Entonces, un estudio, por ejemplo, donde se compara un estudio en pacientes con neutropenia profunda y fiebre, o sea, neutropenia febril, que ya recibe un tratamiento antibiótico amplio y la fiebre persiste, entonces hay sospecha de infección micótica. Se hace un estudio entre anfotericin B y fluconazol y se ve que en este grupo de pacientes de neutropenia febril la eficacia es muy similar, con tasas de resultados similares, pero siempre fluconazol más seguro porque es mucho menos tóxico que anfotericin B en su presentación como deoxicolato. Importante. Se tolera bien fluconazol en realidad, muy rara vez se ha tenido que suspender el tratamiento. Sí, puede haber problemas digestivos, náuseas, diarrea, dolor abdominal, dolor de cabeza, puede haber rash. Muy raro, yo la verdad no he visto estar un paciente con rash que haya sido desarrollado por fluconazol, a pesar de los varios pacientes que hemos utilizado a dosis altas de fluconazol, rara vez o nunca he visto ese tipo, pero está descrito en la literatura, pues. También se habla mucho de la hepatotoxicidad de fluconazol y ese dato es importante porque algunos colegas hacen una indicación inadecuada, no es correcta, pero sin embargo, pues lo hacen con el tema, por ejemplo, de indicar fluconazol para infecciones de las uñas en onicomicosis. Le dan o indican una cápsula semanal por algunos meses y esa dosis pues no es correcta y tampoco la indicación porque fluconazol se usa para hongos sistémicos, no para hongos de afectación local. Además, eso de la dosis de 150 semanal, 150 miligramos, difiere mucho con criptococosis que usamos 1200 miligramos, ¿sí? Cada 24 horas por 8 a 10 semanas en la fase de consolidación. Y entonces miren pues la gran cantidad de fluconazol que usamos y la verdad también hemos visto muy pocos casos de que haya o se presente alguna hepatopatía importante que obligue a suspender la medicación. Algunos pacientes con tratamiento prolongado pueden elevar algo las transaminasas, pero no a niveles de hepatitis que, digamos, obligue a suspender la medicación. Se tolera muy bien. Entonces, realmente ese temor a usar fluconazol por hepatotoxicidad no está tan bien justificado porque se ha visto que puede usar dosis altas sin mayor problema. También está descrito en la literatura alopecia asociada a estos medicamentos, sobre todo al tema de tiempo prolongado. Probablemente sí tenga que ver con ese tipo de cambios en el cabello. Es importante. Te decía que si se metaboliza en citocromo P450 y entonces el problema está en que la mayoría de drogas, de todas las drogas, se metabolizan también por esa vía y por lo tanto hay muchas interacciones.
Por ejemplo, el tema de que puede aumentar las concentraciones de fenitoína, de hipolicemiantes orales, de dicumarínicos, y entonces eso es peligroso, sobre todo con los dicumarínicos, siendo anticoagulantes. Si eleva la concentración, entonces puede haber mayor riesgo de sangrado, hemorragias, cuando el paciente usa esas drogas. Entonces, tener cuidado de estas interacciones cuando estén prescribiendo fluconazol. Recordar también que la rifampicina disminuye hasta un cuarto la concentración de fluconazol, y entonces es importante recordar eso porque la interacción también puede generar pues mala respuesta clínica a la tuberculosis debido a esta disminución de las concentraciones de ambos. Uno inhibe o disminuye la concentración del otro y eso es peligroso. Pues también se aparece entonces la alternativa entre azol de segunda generación, aparece el itraconazol, que fue aprobado 2 años después del fluconazol, y su espectro de acción es realmente similar al fluconazol. La única diferencia y ventaja frente al fluconazol es que itraconazol sí tiene cobertura contra hongos filamentosos como Aspergillus, pero generalmente las formas no complicadas, porque si hablamos de una forma, una aspergilosis invasiva, se recomienda en esos casos siempre anfotericin B, o vamos a ver más adelante otras alternativas que actualmente están disponibles, pero no se usa itraconazol en formas invasivas. Ojo, que es claro, cubre aspergillus sí, pero en formas no complicadas o no invasivas. No utilizado nunca en formas invasivas porque va a haber una mala respuesta al itraconazol con toda seguridad. Importante recordar, ambos sí tienen la desventaja que no cubren a hongos filamentosos, perdón, a hongos tipo Fusarium o tipo mucormicosis, como los cigomicetos, y entonces no hay ningún beneficio. Se puede hacer una infección de ese tipo, tanto los azoles como los triazoles de primera generación, ninguno tiene eficacia contra mucormicosis o contra Fusarium. Acuérdense de eso. Entonces, itraconazol lamentablemente viene solo en presentación por vía oral, viene en cápsulas en nuestro país y en otros países vecinos también viene en una solución oral. Importante recordar eso porque estos medicamentos cuando vienen en cápsulas requiere un pH ácido el estómago, por eso se sugiere tomarlo en ayunas o con un jugo de naranja para que la absorción sea mejor. Nunca con alimentos porque la absorción se disminuye y obviamente no usar antiácidos porque ahí disminuye mucho más, ¿no? Eso es una desventaja de las cápsulas disponibles en el país. Sin embargo, la solución oral no tiene ese problema y entonces sería lo ideal, pero no sé por qué en el país no está disponible la solución oral, a pesar que en países vecinos sí cuentan con esa presentación, ¿no? Acá solo tenemos cápsulas y nos obliga pues a hacer un seguimiento estricto del cumplimiento para evitar el tema de resistencia. También recordar pues eso, porque cuando un paciente va indicado que hay itraconazol, tienen que decirle que lo tome siempre en ayunas o con un jugo de naranja o algún cítrico. El tiempo de vida media es prolongado, por eso se puede usar hasta una vez al día, aunque su concentración no es buena, el líquido cefalorraquídeo podría reemplazar a veces a fluconazol, pero ahí sí hay una desventaja en cuanto a la eficacia. Fluconazol contra criptococcus sí es mucho mejor que el itraconazol. ¿Sí? Importante eso también es metabolismo hepático, excreción renal, y es importante, pero la diferencia de fluconazol y itraconazol no requiere algún tipo de ajuste, no afecta la función renal, y eso es bueno. Su espectro de acción es lo que es una desventaja porque no tiene un espectro muy amplio, se centra en cándida, sobre todo cándidas sensibles, cándida albicans y algunas cándidas no albicans, pero las especies que les mencioné de Crusei glabrata no deben indicarse porque comparten la resistencia también. Crusei y glabrata son resistentes a fluconazol y también lo son a itraconazol, eso recuerden también, ¿sí? Importante. Y aquí la diferencia es que itraconazol sí combate aspergillus, pero nuevamente insisto en aspergilosis no invasiva. Cuando se trata de aspergilosis invasiva, pues hay que usar unos serie de estudios y de drogas potentes que entonces pues obliga a que sea hospitalizado muchas veces el paciente debido a la gravedad del caso. Entonces es importante recordar eso. Pero el itraconazol puede reemplazar el fluconazol en tratamiento de consolidación de criptococosis, como les mencioné, o en las aspergilosis invasivas, donde se debe usar primero anfotericin B, por ejemplo, y luego que el paciente mejora, recién se rota pues al itraconazol como tratamiento de consolidación o de mantenimiento. Es importante recordar ese dato.
Igual el criptococcus tiene beneficios, pero no alcanza los mismos niveles que el fluconazol en el cerebro. Y además la eficacia contra criptococo y itraconazol tiene una potencia algo menor que el fluconazol, ¿no? Entonces, esa es la importancia. Igual se puede usar en algunas indicaciones de profilaxis. Nuevamente menciono no utilizar de primera línea por el tema de la resistencia. También el tema de utilizar otro tipo de fármacos o otras dosis también se ha estudiado, pero eventualmente se va a indicar en algunas situaciones muy especiales el uso como profilaxis. También se usa en pacientes con neutropenia febril, al igual que el fluconazol. El paciente sigue con fiebre, usa antibióticos de amplio espectro y el paciente no mejora. Entonces buscamos una sobreinfección micótica y aspergillus es una posibilidad y se debe hacer las pruebas respectivas, obviamente, para poder definir pues si es sensible o no. Tiene otras ventajas también, es un poquito más amplio la cobertura, por ejemplo, contra esporotricosis, contra la blastomicosis, cuando no hay afectación del sistema nervioso central, para coccidioidomicosis, hifomicosis e histoplasmosis también en inmunocompetentes en ausencia de afectación meningia, ahí sí se puede usar. Si hay compromiso del sistema nervioso central, no utilizarlo porque no ingresa, como yo he mencionado, a ese nivel. Se tolera muy bien, ¿sí? Bueno, algunas molestias, sobre todo digestivas, sobre todo como se tomen ayunas, a veces pues no molesta mucho la parte de pacientes que tienen gastritis previa, epigastralgia, náusea, dispepsia, y eso pues a veces podría poner en riesgo la adherencia al tratamiento. También es hepatotóxico, pero no es mayor que el fluconazol. Puede haber algunas transaminases semialeves que generalmente no obligan a suspender la medicación. Puede producir hipocalemia e hipertensión, sobre todo en tratamientos prolongados. Y eso sí es importante decirle a una gestante que si es necesario usar itraconazol, esta droga se ha demostrado que sí es teratogénica en animales, en seres humanos no se ha demostrado, pero si en una categoría C de la CDC es mejor es mejor que lo restringamos en una gestación, es mejor, ¿sí? Por FDA, perdón, no por la CDC, por FDA. Bien, entonces, el mismo problema que fluconazol también tenemos con las interacciones, porque es inductor de metabolismo de algunas drogas, pero también es inhibidor de metabolismo para otras drogas. Entonces, aumenta y disminuye las concentraciones respectivamente de acuerdo si es inhibidor o estimulante del metabolismo, ¿no? Por ejemplo, vemos acá las interacciones con antituberculosos, con anticonvulsivantes, con el tema de pacientes que tengan problemas de ritmo cardíaco, tener mucho cuidado su uso de esta droga. Y también el tema de las interacciones con dicumarínicos nuevamente, con antihipertensivos, antiarrítmicos, con corticoides, con inhibidores de proteasa para tratamiento del VIH, por ejemplo, y algunos alcaloides de la vinca como vincristina y vinblastina que se usan como medicamentos en tratamientos oncológicos. Entonces, debido a este problema de toxicidad, de interacciones y de un espectro reducido, además de la aparición ya de resistencias tanto a fluconazol como a itraconazol, pues aparecen los triazoles de segunda generación o un espectro mucho mayor. En el caso de voriconazol, miren, combate Candida albicans y a Candida no albicans, incluyendo las cepas resistentes como Cruzei y Glabrata. Sí, tiene mucho que ver. También vemos el tema de alguna eficacia in vitro contra criptococo, contra otros hongos dermatofitos, contra Aspergillus, tiene muy buena eficacia. Y de todas maneras, algunas especies pueden tener alguna eficacia disminuida, pero en general Aspergillus es sensible al voriconazol. Incluso es indicación o primera opción de tratamiento frente a aspergilosis invasiva. También algún beneficio contra blastomisis, coccidioides e histoplasma, contra fusarium, contra alternaria, y la única restricción es que voriconazol no combate o no cubre a los hongos cigomicetos como la mucormicosis. Presentación viene tabletas por vía oral y ampollas también, y la dosis está en la diapositiva. Normalmente es una indicación de 200 miligramos 2 veces al día si es por vía oral, y a nivel inyectable se da por kilo de peso, 6 miligramos por kilo por dosis cada 12 horas,
por 2 dosis. Es una dosis de ataque o inducción y luego se baja a 4 miligramos por kilo por día para justamente la dosis de mantenimiento cuando ya se alcanzó la dosis o concentración de equilibrio a nivel sanguíneo. Importante recordar esa dosificación. Metabolismo también es hepático, excreción renal, y también usa la enzima de citocromo P450, por lo tanto también tiene interacciones importantes y también el tema de la toxicidad que puede haber a nivel hepático, ¿no? Importante. También se ha estudiado que el 50% de la concentración sérica puede ser alcanzada también en líquido cefalorraquídeo para algunas afectaciones del sistema nervioso central que tienen pues pocas alternativas de tratamiento debido a que pocos ingresan al cerebro. Voriconazol, cuando hay falla hepática, debe ajustarse la dosis, generalmente se baja al 50% y solamente si hay falla hepática severa, en ese caso al no haber estudios que avalen su seguridad, se prefiere no indicarlo en esa situación, al igual que cuando el clearance de creatinina sea menor de 50, también se sugiere evitar el uso de voriconazol. Y las interacciones, como le decía, también están a la mano, puesto que disminuye la concentración del voriconazol al estimular el metabolismo, por ejemplo, de rifabutina, de fenitoína, de carbamazepina o rifampicina, y también puede aumentar la concentración de cisaprida, de omeprazol, de warfarina, que es lo que preocupa porque el paciente está anticoagulado y usamos voriconazol, entonces va a aumentar las concentraciones de warfarina y aumenta los riesgos de hemorragias, incluso hemorragias severas, ¿no? Eso es importante recordar esa interacción. Algunos trastornos visuales se pueden ver durante el tratamiento, realmente no se ven con frecuencia, pero están descritos, puede haber rash, fotosensibilidad, se tiene que mencionar. En la aspergilosis invasiva, como vemos acá, importante recordar porque es la primera elección y eso se basó en ese estudio que de New England ya un poco antiguo, pero sigue vigente, del año 2002, el cual se compara pues la aspergilosis invasiva y trata de ver si el voriconazol no es inferior a Anfo-B, eso fue la finalidad del estudio, y se demostró que no solamente el voriconazol era inferior, no era inferior, perdón, sino que además fue superior a la respuesta parcial o completa. Vean la diferencia, 53% para voriconazol frente a 38% de Anfo-B. Entonces sí fue mejor, o sea, no solamente se mostró que no es inferior, sino que fue superior en aspergilosis invasiva. Y además las tasas de sobrevida también fueron mejores con voriconazol entre 71 y 58%, ¿no? Vean la gran diferencia del impacto de voriconazol en la salud humana. Entonces, se está indicado para candidiasis esofágica. Ahí está el estudio que lo avala. Está hecho para neutropenia febril. Está indicado en criptococosis, aunque por el costo no se usa a gran escala, pero in vitro se ha visto que sí tiene eficacia contra criptococo. Y dijimos nuevamente, y lo vuelvo a recalcar, que no tiene cobertura contra los cigomicetos, ni tampoco con esporocricosis. Es una desventaja de voriconazol. Estas tablas se las pongo ahí para que ustedes siempre estén recordando el tema de las interacciones, ¿no? Las flechas hacia abajo significa que bajan la concentración de las otras drogas y cuando la flecha está hacia arriba es que aumentan la concentración y por eso es importancia que cuando estamos usando voriconazol y el paciente está anticoagulado con warfarina, estar controlando siempre los niveles de tiempo de protrombina porque eso puede causar una hemorragia masiva si es que no nos damos cuenta oportunamente. También hay otros triazoles que es importante recordar, el posaconazol, rabuconazol y el último en ser aprobado, el isavuconazol. Todos tienen algunas indicaciones absolutas, algunas otras relativas. Posaconazol, por ejemplo, está indicado en aspergilosis invasiva resistente al Lanfo-B o al itraconazol. ¿Sí? Se puede usar en fusariosis resistente a anfotericin B. En cromoblastomicosis y micetoma también se ha visto que está indicado correctamente el posaconazol, puesto que es resistente al itraconazol. Y el coccidioidomicosis, resistencia a Anfo-B, a itraconazol o fluconazol, posaconazol es una muy buena alternativa. Viene presentación inyectable en ampollas, en suspensión, y entonces la dosis de carga ahí lo menciona, 300 miligramos 2 veces al día por un día o por 2 dosis,
y luego se baja a 300 miligramos por una sola dosis al día y la variación es variable de acuerdo a la respuesta clínica. En profilaxis en pacientes con leucemia mielocítica aguda y síndrome mielodisplásico son los mismos, ¿sí? La misma dosificación se puede indicar en ambos casos. Lo que sí se sugiere es utilizar la infusión por catéter venoso central que puede producir flebitis en las venas periféricas. Evitar su uso con medicamentos como argotamina, como quinidina, que son antiarrítmicos, y con las estatinas, ¿no? Que usamos con mucha frecuencia, hay que evitar su uso. Vigilar también la función hepática porque muchas veces pues, puede haber también aumento de las transaminasas, pero en la mayoría generalmente no son graves o no son serias. Acá es un resumen de algunos estudios que se hicieron con posaconazol para demostrar su eficacia. Y es cierto, son casuísticas pequeñas porque no hay muchos pacientes con este tipo de diagnósticos, pero es importante recordar que en ese estudio participaron 238 infecciones fúngicas, de los cuales 107 fueron aspergilosis, 18 fusariosis, 11 cromoblastomicosis o micetoma y 16 fue coccidioidomicosis, ¿no? Y como vemos acá, en ese estudio se comparó y se concluyó que además era eficaz contra todos estos hongos que mencionamos, Aspergillus, contra Fusarium, Cormoblastomicosis o Micetoma, todos eran bastante, digamos, sensibles a todos estos hongos frente al posaconazol. Incluso se hizo un estudio paralelo de 350 pacientes infectados con VIH que usaron este medicamento por vía oral para el tema de candidiasis orofaringia y la eficacia fue muy similar a la que se puede dar en suspensión. Pues importante, ambos estudios demostraron la eficacia de posaconazol. El rabuconazol en realidad es un derivado del fluconazol y su acción es muy parecida al itraconazol. Presentación oral de 400 miligramos. Tiene actividad frente a Cryptococcus neoformans, aspergilosis, a cándida. Y su biodisponibilidad puede ser variable de acuerdo a los niveles séricos, la función renal y la función hepática. Y también recordar que tiene un buen perfil de seguridad, se puede usar con bastante seguridad. Por último, de esta familia, el ser aprobado es el isavuconazol, que fue aprobado, como le dije, en 2015, y este tiene una indicación precisa porque sí, esta es una de las primeras indicaciones frente a aspergilosis invasiva, en mucormicosis, en lo cual está contraindicado en Fotericin B, vean que el único triazol de segunda generación que combate mucormicosis es el isobuconazol. Los demás, bori, posa, no tienen beneficio frente a mucormicosis. Acuérdense de eso también. Viene prestación en ampollas y en cápsulas. Disponible ya en el país, lamentablemente un poco caro, bueno, bastante caro. Y entonces muy pocos tienen acceso a este medicamento. La ventaja de esta droga es que es más noble porque no tiene o no necesita ajuste con la edad. La tercera edad no requiere ajuste. Cuando hay problema hepático, renal, tampoco, excepto que sea una insuficiencia hepática grave. En ese caso sí se restringe su uso. Y la indicación es 200 miligramos intravenoso cada 8 horas, es la dosis de carga, por 6 horas, o por 6 dosis, perdón, o 2 días y luego se baja a 200 cada 24 horas y la duración va a variar de acuerdo a la respuesta. Generalmente son 7, 10 días, rara vez se requieren 15 días, ¿no? Pero como ven, esa es la indicación del isavuconazol con bastante evidencia hasta el momento. Las contraindicaciones, evitar el consumo frente a otros micóticos como ketoconazol, sí, el ritonavir, que es un inhibidor de proteasa en VIH. Los antituberculosos como rifampicina deben ser evitados, los anticonvulsivantes como fenitoína. Entonces, hay que tener mucho cuidado con estas indicaciones. También se ha visto que puede tener un potencial arritmógeno, así que pacientes con antecedentes de síndrome QT corto de la familia es mejor evitar su uso en ese tipo de pacientes. Y aquí están dos de los estudios que se hicieron justo para ver la eficacia y seguridad del isavuconazol. El estudio Secure para aspergilosis invasiva compara voriconazol frente a, se hace la comparación de isavuconazol frente a voriconazol
En los casos de aspergilosis invasiva se vio que isavuconazol no era inferior a voriconazol, la eficacia fue muy similar, pero incluso con un poco menos de efectos secundarios, y por eso la ventaja aquí de isavuconazol. Pero no hubo mayor diferencia, se demostró que no es inferior al voriconazol. Y finalmente el estudio vital que compara anfotericin B contra mucormicosis, y ahí sí todo el mundo corrió ahí estos tipos de estudios para ver la tasa de eficacia, y se vio que la eficacia y la mortalidad fueron muy similares. Recordad que mucormicosis es una de las infecciones más graves que existen en los pacientes, sobre todo diabéticos, con tasas de mortalidad muy altas, que van por encima del 50%. Pero cuando se compara Anfovec con isavuconazol, las tasas de eficacia fueron similares y la mortalidad también. Por lo tanto, isavuconazol no es inferior a Anfovec, pero sí es superior en el contexto de los efectos adversos que mencionaremos más adelante, producidos por anfotericin B. Acá nuevamente para recordar el espectro de acción de los diferentes medicamentos, azoles y triazoles. Mientras más cruces hay, son más sensibles y vean que tienen muy alta sensibilidad a cándida, albicans y especies no albicans, incluyendo las resistentes a fluconazol, siguen siendo sensibles. Tenemos también eficacia frente a hongos filamentosos, que ya lo hemos mencionado, como aspergilosis, y los hongos dimórficos, ¿no? Histoplasma, blastomyces, coccidioides, porotis schenck, todos ellos son sensibles también a los triazoles. Entonces, acordarse de esta sensibilidad. ¿Sí? Importante recordar esto. Finalmente, vamos a ver como segunda opción la otra familia de antimicóticos que son los polienos. Y aquí nos vamos a centrar principalmente en el tema de anfotericin B, que es el medicamento más potente que tenemos disponible hasta la fecha. Y su primera forma fue sintetizada a través de un macrólido poliénico, es de origen natural con Streptomyces nodosus, y se sintetizó la forma de deoxicolato de anfotericin B, que fue la primera que salió disponible para el mercado mundial. Recordar también el mecanismo de acción, dijimos que actúa en la última fase de la síntesis de ergosterol, destruyéndola finalmente, y eso también genera destrucción del hongo. Es fungicida en este contexto de destrucción de las capas ergosterol. La gran ventaja que tiene anfotericin B frente a las otras drogas es su amplio espectro de acción. Vean cómo tiene eficacia contra Candida albicans, contra Candida no albicans, excepto algunas especies, Aspergillus, Criptococcus, Mucormicosis, Blastomyces, Coccidioides, Histoplasma paracoccidioides. Todos estos son altamente sensibles a anfotericin B. ¿Sí? Algunas especies que pueden tener alguna resistencia reducida, por ejemplo, Candida lusitania, se ha visto que esta especie tiene una resistencia intrínseca a anfotericin B y hay que de todas maneras estar vigilando la sensibilidad. Vean acá, por ejemplo, una Candida glabrata que sabemos que tiene resistencia a fluconazol. Vean como el MIC es muy alto. Es resistente completamente a fluconazol, pero es altamente sensible a los triazoles de segunda generación. Y comparado con Anfovec también tiene una sensibilidad todavía aceptable frente a otro tipo de especies, ¿no? Pues en el caso de Candida albicans, pues sí, la sensibilidad es muy alta debido al tema de que normalmente Anfovec tiene un amplio espectro de acción y la resistencia no es tan frecuente, pero ya hay cepas resistentes a fluconazol, justamente por este uso excesivo, porque fue el que más se ha usado hace varios años. Ya se ha demostrado que aparecieron cepas mutantes sobre todo de Cándida, y es importante recordar que han aparecido unas Cándidas nuevas que tienen un perfil muy resistente. Si alguien puede hacer una revisión, por ejemplo, de Cándida auris, es una especie muy agresiva con muy alta resistencia a la mayoría de antimicóticos. Sería bueno que revisen esa especie que es de preocupación mundial actualmente, ¿no? Cándida auris. Bien, también hay que recordar que a veces hay algunas situaciones de enfermedad refractaria, el paciente no responde y a veces se requiere combinar medicamentos. Y eso lo mencionaremos más adelante cuando hablemos de las equinocandinas. Entonces, ¿en qué está indicado Anfovec o los polinos en general? En micosis sistémica, vean todas las especies de hongos que son sensibles a Anfovec.
También se usa neutropenia febril que no responde a terapia antibiótica, también está indicado en esos casos. Lamentablemente, Anfo-B tiene una gran desventaja y me estoy refiriendo específicamente a la prescripción como dioxicolato, es su toxicidad, muy tóxica lamentablemente, y entre ellos tenemos primero la nefrotoxicidad, porque el daño renal puede ser tiempo dependiente, mientras más tiempo usamos el medicamento, más frecuente la toxicidad y también puede estar asociado al tema de la dosis, porque como deoxicolato, veremos más adelante, no puede usar más de 1 miligramo por kilo día, porque lamentablemente es muy tóxica, en este caso la nefrotoxicidad. Pero además, durante la infusión, si se usa por una vía periférica, después de 2 o 3 días de tratamiento, aparece flebitis, se inflaman las venas, por eso se recomienda que se infunda mejor por catéter venoso central. Y durante la infusión también puede haber fiebre, escalofríos, malestar durante la infusión. También puede producir hipocalemia con mucha frecuencia, anemia normocítica normocrómica e incluso puede movilizar las transaminasas hepáticas también se ha visto en algunas circunstancias. Pues esa nefrotoxicidad lamentablemente pues eleva muchísimo los costos de hospitalización porque tiene que quedarse más tiempo hospitalizado porque aumenta la mortalidad y esa es una gran desventaja pues del uso de anfotericin B en la forma de presentación como de oxicolato. Y entonces, por ello es que aparecen estas formas lipídicas de anfotericin B, que existieron dos en ser aprobadas por FDA, anfotericin B complejo lipídico, anfotericin B dispersión coloidal y el anfoliposomal propiamente dicho. Actualmente solamente están disponibles en el mercado local el primero, complejo lipídico, y el último, anfoliposomal. El segundo parece que salió del mercado porque no está disponible. Lo que sí tengo que tener claro es que son drogas o estas formas lipídicas están hechas justamente para disminuir el problema de la toxicidad, porque se ha visto que son altamente tóxicos. La forma de oxicolato, tener mucho cuidado, se debe estar hospitalizando al paciente siempre, hay que hidratar correctamente para evitar daño renal, hay que hacer un estudio seriado de urea, urea creatinina cada 48 horas, electrolitos séricos cada 24 horas, es la forma como se debe monitorizar a un paciente que usa Anfo-B debido a su toxicidad. Pero otra ventaja que tienen las formas liposomales es que permite llegar a la dosis total acumulativa más rápido, porque como le dije, deoxicolato solamente puede dar entre 0,6 hasta 1 miligramo por kilo día como máximo, mientras que las formas liposomales puede dar entre 5, incluso hasta 7 miligramos por kilo día, y eso hace que lleguemos a la dosis total acumulativa más rápido, con menos toxicidad. Eso es muy importante recordar las ventajas. Y entonces, estas formulaciones lipídicas, como le dije, tienen esas ventajas de ser mucho menos tóxicas. Sin embargo, hay una gran diferencia, como vamos a ver más adelante. Aquí, por ejemplo, la combinación de los efectos secundarios. Cuando usamos las formas liposomales, fiebre, escalofríos, náuseas, vómitos, vemos porcentajes mucho menores que cuando damos anfotericin deoxicolato. Vean la gran diferencia en los efectos adversos, pero tenemos un problema. Y un problema serio es con el tema del costo, porque lamentablemente el costo es lo que evita el uso más frecuente de estas drogas. Y hemos tenido varios pacientes que han tenido indicación de estas drogas, pero lamentablemente muy pocos han podido comprar. Algunos jóvenes compraron parte de tratamiento porque el Seguro Integral de Salud, el SIS, no compra ese medicamento, por lo menos no para los hospitales grandes. Y vean que esa es la gran desventaja, el tema del precio. Una ampolla de deoxicolato cuesta alrededor de $9, mientras que el complejo lipídico, un tratamiento diario, $330, y el anfoliposomal, más de 960 por día. Y eso es importante, pues que muchos bolsillos no pueden tolerar semejante costo de medicación. Hay otros polienos en la misma familia como la nistatina, no voy a hablar de ella porque es de manejo básicamente tópico. El tema es que se intentó sacar una formulación de nistatina liposomal, pero nunca salió al mercado. Parece que se dejó de lado el estudio. Y entonces, por eso no lo mencionaré. Sin embargo, hay que recordar que ANFO sigue siendo una de las drogas más importantes hasta actualmente en el tema de las infecciones graves, de estas infecciones micóticas graves. Sin embargo, pues tener cuidado con el tema de la toxicidad y requiere una vigilancia muy estricta cuando usen deoxicolato.
Y las equinocandinas, que son la familia más moderna en ser aprobada, pero no tan nuevas, como le dije, el primer compuesto fue la silofungina en el 90, y después aparecen las otras que ya están disponibles, algunas ya en el país, como el caso de scapofungina, y algunos establecimientos ya cuentan también con anidulafungina, pero micafungina todavía no está disponible en el país. Y entonces son drogas que también revolucionan un poco el tema porque tienen mecanismos de acción distintos a las anteriores familias, y eso era lo que se buscaba de un momento para que ustedes puedan de todas maneras tomar la decisión correcta de qué medicamento utilizar, sobre todo cuando hay sospecha de cepas resistentes. Porque vean, in vitro tiene un amplio espectro de acción frente a hongos dérmicos, tiene efecto además contra hongos dimórficos como histoplasma, blastomices, coccidioides, ¿sí? Tiene también actividad frente a cándida, lo que sí se demostró que contra levadura como oritococo no funciona, y tampoco funciona contra Fusarium ni contra los ziggomicetos como mucormicosis. Eso es importante. Entonces, no viene presentación oral porque no se absorbe muy bien, solo viene por presentación intravenosa en ampollas con tiempo de vida media prolongado, por eso usamos una vez al día, y vamos a darnos cuenta que sí puede llegar incluso al cerebro porque penetra bien a los tejidos y su metabolismo principalmente es hepático, y la excreción es renal. La ventaja es que no requiere ajuste de dosis en falla renal ni requiere dosis adicionales en hemodiálisis, una ventaja. Y además solamente se hace ajuste si la falla hepática es moderada o grave. Solo en ese caso se pide o se recomienda el ajuste de dosis. Lo importante acá ver el mecanismo de acción que les había mencionado, que es importante recordar y diferenciar con las otras familias de antimicóticos que hemos visto. Y al tener mecanismo de acción distinto, también obviamente no comparten pues mecanismo de resistencia, es una gran ventaja, por eso es que acá lo coloqué, no hay resistencia cruzada con Anfo-B y fluconazol, o sea, frente a polienos y triazoles, no hay resistencia cruzada con las equinocandinas. Y como su uso todavía a nivel local es muy restringido, todavía se ha visto que hay muy poca resistencia primaria, es muy rara que aparezca, porque son hongos que tienen, o antimicóticos que tienen alta barrera genética, es decir, que el hongo tiene que tener varias mutaciones para que pueda desarrollar resistencia, ¿no? Esa es una ventaja. Indicaciones, vean acá en candidiasis invasiva, en neutropenia febril, en aspergilosis invasiva, también es una buena indicación. Sobre todo, también se puede ver cuando hay tratamientos refractarios, pero el paciente no está respondiendo al voriconazol o no responde al isavuconazol, a pesar de la dosis total, de que no haya problema, digamos, grave. Entonces, si no hay respuesta clínica, pues se puede combinar las equinocandinas, y eso es lo que les mencionaba con el mecanismo de acción, que si tienen mecanismo de acción similar, no deberían combinarse. Por ejemplo, un políeno, un triazol no sería una buena combinación, pero una equinocandina con alguna de las dos familias sí pueden utilizarse, y eso se ha demostrado en las aspergilosis invasiva, en los cuales se ha visto que combinar anfotericin B con caspofungina, por ejemplo, se ha visto que tiene un efecto sinérgico y hay tasas de respuesta mejores frente a aspergilosis invasiva, sobre todo en las formas refractarias, que cuando usamos monoterapia. Es muy importante tener claro eso. Se puso en profilaxis antifúngica intraplantado, pero igual en nuestro medio todavía eso no se da porque es muy costoso todavía y no se usa pues a gran escala. Lo que es correcto es que se ha visto que tiene buena respuesta en aspergilosis refractaria, incluso en las formas invasivas, tasa de respuesta pulmonar 50%, fuera del pulmón 23%, se tolera muy bien, ¿sí? Y eso es bueno porque es muy bueno porque son medicamentos que se pueden dar con estas dosis que vamos a mencionar, con mínimas tasas de resistencia hasta la fecha. Este es otro estudio que se hizo de New England, el cual es un estudio randomizado doble ciego, que compara caspofungina y anfotericin B en candidiasis invasiva, y la meta de este estudio era demostrar que caspofungina no era inferior a anfotericin B, y entonces se vio pues finalmente que las tasas de eficacia eran muy similares y las tasas de falla de tratamiento fueron menores de un caspofungina, como vemos acá, diferencia estadística. Con persistencia de cultivo positivo fue similar, con persistencia de sintomatología igual,
pero también una gran diferencia a favor de capofungina fue la menor toxicidad frente a Anfobe. Vemos también acá la eficacia de estos estudios que comparan capofungina y Anfobe en candidiasis invasiva y finalmente se ve que no solamente no es inferior, sino que en algunos estudios fue ligeramente superior a anfotericin B en el caso de candidiasis invasiva frente a anfotericin B. Mucho menos toxicidad, eso es lo importante. Y entonces también el tema de que es una droga que se puede utilizar con bastante seguridad y las dosis pues se han tratado de evaluar en un momento cuál es lo más adecuado. Así que vemos acá, por ejemplo, en esofagitis candidiásica que hay una tasa de respuesta importante. Vean, cuando es Candida albicans y es sensible al fluconazol, pues es mejor usar fluconazol que capofungina, pero cuando se trata de una cepa resistente a fluconazol como Candida glabrata, vean cómo la respuesta a capofungina es muy alta en esa cepa resistente, ¿no? Vean la importancia de estas drogas en ese tipo de especies resistentes demostradas ya a diversas partes del mundo. Entonces, así hay otros estudios que voy a tratar de simplificarlo, pero realmente quiero que sepan que todas las indicaciones de capofungina están basados en estudios, en ensayos clínicos aleatorizados, randomizados, justamente para darle mayor peso, digamos, en cuanto a la evidencia del uso de estas drogas, ¿no? Tiene interacciones, por supuesto, con inhibidores no nucleósidos de la quizás reversa, como efavirenz, nevirapina, con corticoides, con anticonvulsivantes, antituberculosos. Disminuye la área bajo la curva hasta un 20% de estas drogas, su concentración. También puede bajar la concentración de tacrolimus. Es importante eso, sobre todo en pacientes que están en post-trasplante. Esos niveles de la droga pueden estar por debajo de lo deseado y entonces hay cuidado porque puede producir un rechazo pues, al trasplante, ¿no? Y eso les decía, miren, la sinergia demostrada de ANFO-B con capofungina frente a aspergilosis invasiva, sobre todo en las formas refractarias. Esta combinación es importante que la tengan en cuenta. Si es que están teniendo una aspergilosis invasiva que no está respondiendo a alguna de las dos drogas por separado, se puede combinar ambos y se ha visto tasas de respuesta mejores que cuando se indica en monoterapia. Se tolera muy bien, rara vez hay síntomas que obliguen a suspender el medicamento. Puede elevarse transitoriamente la transaminasa sin ser muy severas. Hay molestias digestivas, dolor de cabeza, no hay nefrotoxicidad y rara vez se llega a suspender la medicación por estos efectos como escalofrío, fiebre, vómitos, muy pocas veces frente a Anfo-B, que es muy frecuente la presentación de estas complicaciones. Y la dosis que se recomienda, hay que alcanzar una dosis de ataque de 70 miligramos el primer día y luego dosis de 50 miligramos diario por 7 a 10 días o lo que necesite el paciente para responder frente al problema del hongo identificado, ¿no? Importante recordar siempre la dosificación porque esto sí requiere dosis de ataque a mayor dosis de lo habitual. Bien, eso creo que era la última entonces. Les agradezco por la atención y pasemos, por favor, a la ronda de preguntas, que espero que haya varias. ¿Alguna pregunta, por favor, con respecto a los antimicóticos? Chicos, pueden hacer preguntas. Doctor, buenas tardes. Alexandra, te escuchamos. Sí, doctor. Hablaba referente al uso de fluconazol dentro de los pacientes, o sea, con cándida, o sea, de mejor elección, ¿no? Dentro del fluconazol. Pero hay pacientes que he escuchado sobre la cándida resistente. Entonces, hay una resistencia, imagino, este antibiótico porque, si bien es cierto, sé que se da de forma semanal por vía oral y es un tratamiento bastante largo, hay pacientes que lo dejan, ¿no? Entonces, ¿cuál sería el segundo fármaco, ¿no?, a utilizar dentro de este tipo de patología? Bien, el tema de Candida, como le dije, Candida albicans generalmente sigue siendo altamente sensible al fluconazol, pero esa indicación de usarlo semanal en onicomicosis es una indicación incorrecta. O sea, fluconazol debe reservarse para formas de micosis sistémica, no para infecciones locales. Eso es la primera indicación absoluta, no indicarlo en esos casos.
Y si hay una cándida resistente, sobre todo se da la cándida no albicans y hay que hacer la identificación de la especie. Se identifica la especie que sea Glabrata crucei, definitivamente estas siempre son resistentes al fluconazol y por lo tanto también al itraconazol porque comparten el mismo mecanismo de resistencia. Así que cuando hay resistencia en ese caso, se pasa a los triazoles de primera generación como voriconazol, por ejemplo. Entonces, esa es la indicación. Pero si descubren que es una cepa sensible, se puede utilizar sin mayor problema. Lo que pasa es que por este uso excesivo, como ustedes han visto la indicación incorrecta de fluconazol semanal, han aparecido algunas cándidas pan resistentes, como por ejemplo Candida auris. Revísenlo, por favor, sería bueno. Hay muchos artículos actualmente publicados de este germen. Y entonces la preocupación de que las demás especies de Cándida también se vuelvan a tener con ese mismo patrón de resistencia, realmente es un peligro muy alto. Si aparece eso, pues tenemos pocas opciones terapéuticas. Probablemente capofungina sea la única debido al mecanismo de acción diferente, pero lamentablemente es cuestión de tiempo también para que aparezca resistencia a las equinocandinas. Bien, ¿alguna otra pregunta, por favor? Bien, les agradezco por la atención. El día lunes seguimos con las teorías. El lunes les voy a hacer infecciones de transmisión sexual. Por favor, revisen porque necesito que sea más que una clase como monólogo, como en este caso. Pido que sea más bien un conversatorio donde ustedes participen activamente para poder, digamos, mejorar el aprendizaje y fijar algunos conceptos importantes de ITS, que es un tema muy amplio y que trataremos de resumir el día lunes. Entonces, lunes 8 en punto de la mañana, vamos a programar esa actividad. Así que revisen, que tengan un buen fin de semana. Les deseo una feliz Navidad a todos ustedes, que la pasen junto a su familia y nos vemos el lunes con fuerza para continuar con las actividades. Gracias y buenas tardes. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, maestra.